Muy buenos días. En esta ocasión les voy a presentar eh, un resultado muy importante para ingeniería agropecuaria, eh, ingeniería civil, un resultado geométrico sencillo que nos provee la geometría analítica y es el que tiene que ver con el baricentro de un triángulo. Resulta que Mm, el baricentro de un triángulo es, por definición, el punto donde se intersectan las medianas del mismo triángulo. Para recordar el concepto, te lo voy a mostrar en GeoGebra. Eh, Aquí abrimos GeoGebra versión 5, que es la versión que más me gusta. Y de las vistas, que tenemos tres vistas gráficas: la vista gráfica normal, la vista gráfica 2 y la vista gráfica 3. Vamos a la vista gráfica sencilla, entonces así tendríamos, y vamos a apagar el protocolo y la vista gráfica 3D, la vista gráfica 2D, y dejamos solamente la vista algebraica y la vista gráfica sencilla, por llamarla así, que nos aparece aquí con fondo blanco para esta vez. En él vamos a quitar bueno, dejemos la cuadrícula, pero omitamos, no, también dejemos los ejes, no hay ningún problema para ponerlos o quitarlos. Sobre el espacio das clic derecho y podrás ver que puedes cambiar, si das clic acá, apagas los ejes coordenados, si das clic acá, apagas o enciendes la cuadrícula. Aquí puedes cambiar las escalas de los ejes, hacer zoom. Bueno, vamos a trazar puntos que determinen un triángulo. Entonces vamos a trazar un triángulo A, B, C, y unimos, esos serían los vértices de ese triángulo. Y ahora trazamos sus lados, que son el segmento A, B, el segmento B, C y el segmento CA. Y miramos que en la vista algebraica nos va apareciendo los puntos y las longitudes de los segmentos. Miren que yo el punto con la flechita de mueve puedo cambiarlo a hacer un punto de coordenadas enteras, poniendo a los vértices en las esquinas de la cuadrícula, como para una forma de pronto más fácil de lectura, y ya me quedan los puntos con coordenadas enteras. Y estos números, bueno, F, G, H, van a ser las denotaciones que dio el software a los segmentos, y 11.05, 9.85 y 10.63 son las medidas de los lados del triángulo. Después de tener el triángulo, vamos a trazar una de las medianas. Siempre las medianas van asociadas a los vértices, entonces vamos a trazar primero, por definición, las medianas son los segmentos que nacen de los vértices del triángulo y terminan en los puntos medios de los lados opuestos a los vértices. Entonces, si yo quiero una mediana, debo de trazar primero puntos medios de los lados. Voy a trazar punto medio. Voy a trazar los puntos medios de todos los lados. Entonces, señalo los lados. Aquí me traza el punto medio D. Señalo el lado AB. Me traza el punto medio E. Y señalo el punto, el segmento CB, o de extremo CB, y así me traza el punto medio F. Con la flechita de mueve, me gusta mucho mover la denotación para estos puntos medios, mover la letrica para que no se confunda. Y la denotación para los segmentos, pues, dejémosla más cercana al segmento dado.
Entonces, con las F, G y H son las denotaciones para los segmentos. Y E, F y D son las denotaciones para los puntos medios de esos lados del triángulo. Y luego nos dedicamos a trazar las medianas. Bueno, trazamos primero la mediana correspondiente al vértice A. Entonces empezamos en A hasta el punto medio del lado opuesto al vértice A. Luego, la mediana correspondiente al vértice B hasta el punto medio del lado opuesto al vértice B. Y lo interesante es que las medianas siempre se van a cortar. Esos segmentos siempre se van a cortar, solo que donde se cortan dos de ellas, es muy bonito porque este punto de corte, vamos a trazarlo acá, el punto de intersección de dos de las medianas, es el punto de intersección de la tercera, o es el punto por donde pasa la tercera mediana. Miren que sí. Yo voy a unir el vértice C con el punto medio, mira, con el punto medio del lado opuesto al vértice C. Y miren que es hermoso que esa tercera mediana pasa también por el punto G de intersección de las dos medianas anteriores. Ese punto G se le llama baricentro o punto de intersección de las medianas del triángulo y, él es denominado el centro geométrico del triángulo y tiene su analogía física. El centro geométrico o centroide es para el caso en el que el triángulo fuera una lámina homogénea, metálica. Si tú la sostienes apoyada en el baricentro del triángulo, pues la lámina permanecerá equilibrada. Entonces es como que para láminas homogéneas el baricentro será el centro de masa. El baricentro será el centro de masa. Eso es algo, conceptos coincidentes para ese caso. Entonces aquí ya tenemos pues esta y uno ya para repasar, le ponemos el protocolo y con el protocolo pues lo extendemos para que nos quede de mayor tamaño, le ponemos que se devuelva hasta el primer vértice y luego empezamos a decir, bueno, trazamos el segundo vértice, para eso movemos la vista gráfica para verlo, movemos la vista gráfica, luego trazamos el tercer vértice, luego trazamos el primer lado, luego el segundo lado, luego el tercer lado del triángulo ABC, luego el primer punto medio, luego el segundo, luego el tercero, y luego trazamos la primera mediana, la segunda mediana, el punto de intersección de las dos primeras y la tercera mediana. Y así uno ve pues toda la construcción, con qué secuencia fue que hallamos el baricentro, que primero trazamos el triángulo, luego los puntos medios de los lados, y luego dos medianas, y luego el punto de intersección de ellas dos, que va a ser el punto de intersección de las tres. Es decir, las medianas de un triángulo son concurrentes, es decir, se intersectan en un único punto. Y ahora vamos a ver un resultado muy bonito y es que pues ustedes ven que el baricentro, el punto G en este caso, mirando acá, voy a correr el protocolo, ese baricentro me quedó de coordenadas 10,67. Y vamos a ver que la fórmula que en general nos permite hallar ese baricentro a partir de las coordenadas de los vértices del triángulo, de las coordenadas 4, 3, 15 y 4 y 11 y menos 5 de los vértices ABC del triángulo que tenemos. Y vamos a ver que en definitiva, en general, las coordenadas del baricentro se obtienen promediando las coordenadas de los vértices del triángulo. Es decir, que este 10 es nada más que el promedio entre 4, 15 y 11. Y este punto 67
la segunda coordenada del baricentro, es el promedio entre 3, 4 y menos 5. El promedio en el sentido de promedio o media, es decir, la suma de las coordenadas dividido el número de coordenadas. Entonces, mira que 4 más 15 me da 19, más 11 me da 30, dividido 3 me da 10. Y menos 5 más 4 me da menos 1, más 3 me da 2, dividido 3 me da 0.67. Entonces, en definitiva, con eso verificamos que efectivamente el baricentro, sus coordenadas se hallan promediando las coordenadas de los vértices. Y eso nos lo va a confirmar desde Python para que uno pueda ver que eso en general es cierto. Esa es una de las potencialidades de Python, el podernos ayudar para mostrar ese hecho. Para mostrar ese hecho, miren que sí. Para eso, abrimos este cuaderno notebook en el que le hemos dado nombre baricentro. Bueno, yo lo puse en el espacio, pero en este caso nada más estamos considerando el baricentro en el plano, para un triángulo en el plano. Entonces vamos a dejarlo así. Miren que es muy fácil cambiarle el nombre al archivo de nuestro cuaderno Júpiter. El encabezado es baricentro en el plano y en el espacio. Planteamos planteamiento del teorema. Entonces, para plantear el teorema, bueno, insertamos una nueva línea y la ponemos de texto. Acordate que le damos clic acá para que se nos resalte azul la línea. Sabemos que es de código porque está marcada con IN corchetes. Y la cambiamos en línea de texto para escribir el planteamiento del problema. Entonces el problema va a ser que yo tengo sea un triángulo. Entonces delta ABC, un triángulo cuyos vértices son, entonces vamos a ponerlos acá en una línea aparte. A, bueno, el vértice A, que es de coordenadas, vamos a ponerlo en notación vertical. Me gusta mucho la notación vertical. Entonces, bueno, en la notación horizontal le escribiríamos A1, coma A2, coma, quad para dejar un espacio, B igual a, entre paréntesis, B1, coma B2, coma, quad, C igual a C1, coma C2. Entonces así tengo un triángulo general, decimos triángulo general porque no hemos dicho vértices particulares de él. Miren acá, entonces aquí nuestra adición hemos denotado, el triángulo se denota usualmente con una letra griega delta y las letras que corresponden a sus vértices. Recordad que los vértices de un triángulo son simplemente los puntos donde se unen sus lados. Y, bueno, o sea, ese triángulo con vértices, mire que para los vértices los vértices los denoto con mayúscula y las coordenadas de esos vértices las denoto con minúscula, con subíndice. El subíndice 1 para la primera coordenada y el subíndice 2 para la segunda coordenada. Entonces tengo este contexto, un triángulo. Ahora, ¿qué se infiere de él? Entonces, decimos, entonces, el baricentro, lo vamos a denotar con G, con el punto G, el baricentro G del triángulo delta ABC es el punto del plano que contiene al triángulo, es el punto del plano que contiene el triángulo cuyas coordenadas definido así. Mira, entonces nos queda definido de esta manera, que es
left, para que, como va a tener una fracción, escribes ht, escribes los paréntesis, pero precedidos con backslash left y backslash right, para que los paréntesis se acomoden a las fracciones, es decir, se hagan tan grandes como las fracciones que tengamos y no tengamos unos paréntesis marraneros o no bien editados. Va a ser la tercera parte de la suma, coma, la tercera parte de la suma, y de que la tercera parte, primero la suma de A sub 1 más B sub 1 más C sub 1, y aquí ya A sub 2 más B sub 2 más C sub 2, queriendo decir que la primera coordenada del baricentro es el promedio de las primeras coordenadas de los vértices y la segunda coordenada del baricentro es el promedio de las coordenadas de los vértices. Eso uno debe de siempre interpretarlo. Entonces uno debe de decir, hombre, es decir, en palabras, la primera coordenada del baricentro G del triángulo delta ABC es el promedio de las primeras coordenadas de los vértices del triángulo, y de manera análoga para la segunda coordenada, y de manera análoga la segunda coordenada del baricentro es el promedio de las segundas coordenadas de los vértices. Entonces, nosotros, el llamado es a que cada vez que escribamos una fórmula que establezca un resultado científico, debemos de dar su interpretación verbal. Una fórmula no debe quedar solita. No debe quedar solita nada más en su representación simbólica, para poder hacer más comprensible el resultado. Y miren cómo nos queda la adición. Miren que nos queda 1/3 de la suma de las primeras coordenadas, como 1/3 de las segundas coordenadas. Y después de ver eso, pues, para verificar ese hecho, Python a través de la librería SymPy es excelente para hacer el razonamiento, para mostrarnos ese hecho de una manera rápida. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Miren que se importa de manera masiva la librería SymPy, que nos permite hacer cálculo simbólico. Se importa también de manera masiva el módulo simpy.geometry, que nos permite trabajar con puntos, segmentos, líneas semirrectas y líneas semirrectas y planos. Y la librería, pero el módulo simpy.abc, que nos permite trabajar con símbolos matemáticos. Aquí hay una diferenciación. Cuando hice la práctica para prepararles esto, cuando usted importa, utiliza el módulo simpy.abc e importa los símbolos que va a utilizar o los símbolos que va a utilizar para variables algebraicas en su razonamiento, o sea, con variables que representan en general a los objetos, en este caso a las coordenadas de los vértices del triángulo.
Pues bueno, aquí este es un medio muy bueno para cuando importas símbolos que no son complejos, es decir, solamente son las letras. Pero cuando ya quieres indicar, utilizar un símbolo en el que hay letra y número, como en esta segunda línea, que es didácticamente apropiado para distinguir entre coordenadas del punto A, coordenadas del punto B y coordenadas del punto C. Es muy bueno. Si tengo el punto A mayúscula, sus coordenadas las denoto con minúscula y sus primeras coordenadas con el subíndice 1, ¿ves? Y las segundas coordenadas con el subíndice 2. Cuando quieres hacer así, didácticamente, quieres entregar las cosas así, entonces los símbolos a utilizar, debes de utilizar esta instrucción, es decir, el declarar unas variables que tienen parte letra y parte número para indicar, en este caso, eh, coordenadas de cada vértice y, mm, y si son primeras o segundas coordenadas. O sea, el, el orden de las coordenadas. Entonces, se vuelve mucho mejor este y con este no se puede, con esta instrucción from simple.abc, import abc, a, b, c, x, y, z, en esa no nos sirve cuando los símbolos son así, que combinan letra y número. Entonces, dependiendo de la necesidad. Eh, yo en un principio los denoté utilizando solamente A, B, C, X, Y, Z. Con ABC denotaba las primeras coordenadas y con X, Y, Z las segundas coordenadas de los puntos. Pero me parecía más apropiado así. Y así el punto A se define utilizando el módulo Geometry como point 2D para decir que es un punto en un espacio de 2 dimensiones, en un espacio euclidiano de 2 dimensiones, de coordenadas A1, A2. Entonces es un punto general, mire que no tenemos valores particulares. B un punto, también B igual a point 2D, B1, B2, entonces con esta instrucción estamos definiendo el punto B y así de esa manera el punto C. Y con esta instrucción en el que denotamos al triángulo con esta palabra, triángulo, puede ser denotado con cualquier otra, puede ser denotado por ejemplo con simplemente T. T igual a triángulo A, B, C, eso nos define al triángulo de vértices A, B y C. Para hacerlo, bueno, corres desde la primera línea, Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter para A, Shift Enter para B, Shift Enter para C, Shift Enter para T. Y así él te definió hasta aquí el triángulo. Y si quieres ver cómo lo define, bueno, pues le escribes el nombre que le diste para triángulo, que en este caso lo cambiamos a T. Así te dice, bueno, pues lo que tienes es un triángulo definido, o cuyos vértices son el punto point 2D, A1, A2. Y así para los demás. O sea que con los vértices nos indica cuáles son los vértices. Y con esta instrucción, en la variable m estás guardando los segmentos mediana. Entonces tendré en la variable m los segmentos mediana. Entonces lo corremos. Pero ya es m es igual a triángulo. Bueno, pues el triángulo lo denotamos ya con T solamente. Entonces, en definitiva, es con el atributo medians para medianas, Shift Enter. Y si uno quiere ver qué fue lo que pasó, pues en la línea adicional, que fue lo que creó esa función, le dices que te muestre a M. Y miren que le mostró una lista, mira, delimitada con llaves, una listica, en el que tenemos la mediana respecto a el vértice A, o sea, la que tiene extremo en A, y ese que es la mediana, pues un segmento en un espacio de 2 dimensiones que parte del vértice A y termina en el punto medio de su lado opuesto. Miren acá están las coordenadas del punto medio.
Recuerden que las coordenadas del punto medio son, en definitiva, los puntos medios de un segmento son los promedios de las coordenadas de los extremos del segmento. Aquí también miren que está ya el segundo segmento y el tercer segmento mediana. Entonces así usted confirma de que efectivamente las medianas son segmentos, no son líneas rectas, no son semirrectas, son solo segmentos, es decir, porciones de rectas que tienen principio y fin. Luego con la instrucción intersección, M de A, M de B y M de C, con los argumentos entre corchetes vas a hallar la intersección de las medianas, es decir, el baricentro. Aquí lo ponemos como G igual a. Y dice Shift Enter y él te calcula, en este caso sí se demora como un poquitico más, miren que aquí queda asterisco, ya lo calculó, y en una línea adicional le dices, bueno, muéstrame pues ese baricentro, Shift Enter, y usted para mostrarlo si lo hace de inmediato, y nos muestra que es un punto en el que la primera coordenada, miren que es la tercera parte de la suma de las primeras coordenadas de los puntos, y la segunda coordenada es el promedio de las segundas coordenadas de los vértices del triángulo. Entonces así, nuestra conjetura es cierta, la que vimos en GeoGebra. Entonces, efectivamente, el baricentro se halla promediando las coordenadas de los vértices del triángulo. Entonces uno puede escribir esa en nuestro cuaderno. Dice, bueno, pues entonces, efectivamente, en línea de texto, efectivamente, coma, el baricentro se halla promediando las coordenadas de los vértices del triángulo. Y ese resultado se requiere mucho en ingeniería, sobre todo cuando se ve resistencia de materiales, que la resistencia de los materiales depende de la configuración geométrica entre ellos, y muchas configuraciones geométricas tienen involucradas triángulos. Es por eso que este concepto y este resultado de la geometría analítica es muy importante y de alta aplicabilidad en ingeniería. Aquí yo puse entonces el resultado. Y bueno, me falta también poner acá, les recomiendo esta referencia para poder manejar el módulo de SIMPI Geometry. Aquí encuentras esa información de los códigos para manejar códigos para el manejo del módulo SIMPI Geometry. Y debemos de poner acá también las conclusiones, que es muy importante diferenciar, esa también es muy importante, diferencie cuando quiere utilizar simpi.abc o symbols. Entonces, la función, utilizar, diferenciar el código. Bueno, pongámosle aquí from simpi.abc import asterisco de symbols que esas dos. Entonces recuerden que el último nos sirve más es cuando usted quiere definir variables simbólicas, pero de una manera más compleja, en la que tiene letras y números. Y la otra ya es simplemente cuando la variable algebraica que quieres definir, solamente vas a utilizar una manera sencilla para denotarla, que es simplemente con letras. Entonces será más apropiado simpi.abc. Ambos son muy buenos para este trabajo, y notamos una otra cosa muy importante, y es las potencialidades, la potencialidad
este módulo, del módulo SIMP y Geometry, porque note que porque nos ha permitido verificar, en realidad demostrar una conjetura de que el baricentro ya va promediando, o tener la seguridad de que eso siempre se cumple. Con GeoGebra simplemente pudimos verlo en un caso particular. Entonces vimos que efectivamente el baricentro cumplía la regla de que sus coordenadas se hallaban promediando las coordenadas de los vértices. Pero con Simple Geometry pudimos probarlo de una manera corta, con pocas líneas, y él nos hizo esos cálculos, los cálculos que se tienen que hacer, que los cálculos internos son los de determinar las rectas que contienen a las medianas y luego las intersecciones entre las rectas que contienen la mediana. Esos cálculos internos que él debe hacer y que nos evitan mucho trabajo algebraico para llegar a la conclusión importante. Para ese instrumento utilizarlo con seguridad en el futuro. Entonces, la potencialidad del módulo Simple.Geometry de realizar deducciones de fórmulas útiles para ingeniería. Eso es esa potencialidad de Simple Geometry y Simple en general para el cálculo. Estas deducciones de fórmulas, eso es potencialidad del cálculo simbólico a través de Simple. Y así nos queda. Entonces, en nuestro cuaderno le damos cell run all, es decir, corra todo nuestro trabajo, y podemos ver, para ver el cuaderno completico, le damos descargar una página en HTML y podemos ver el archivo que nos ha generado en página web, y miren la edición tan elegante de este proceso que de una manera manual sería terriblemente tediosa de realizar, y ya tenemos conclusiones y demás de este resultado tan útil para ingeniería. Muchas gracias.